Buenas noches. Hago este video de presentación para que me reconozcan cuando me vean en la plataforma o en algún grupo de WhatsApp. Hago así no porque soy interesante, sino porque realmente no traje los anteojos. Mi nombre es Julián Taboada, algunas me conocen, algunos no. Tengo 2 hijas, estoy casado y soy hincha fanático de River, razón por la cual las gallinas les va a ir muy bien y a las bosteras no tanto. Beso grande, nos estamos viendo. Bueno, para quienes me conocen y para quienes no, mi nombre es Aníbal Fernández, soy profe de historia y voy a estar trabajando junto a Julián en este espacio que es política educativa y legislación. En este primer encuentro van a estar recibiendo 3 documentos. El primero es un plan de trabajo, ahí van a encontrar detalladas las 3 unidades que tiene nuestro espacio. También van a encontrar una fundamentación y los propósitos generales que tiene el curso. Se los recomiendo calurosamente que lo lean porque de alguna manera ahí van a encontrar eso que nosotros pretendemos que se pueda trabajar y que se pueda reflexionar durante estos meses que nos tocan transitar juntos. En el cronograma ese también van a tener de alguna manera las unidades divididas por clases y en cada clase qué tema es el que vamos a tratar con la bibliografía y demás, es decir que me parece es una guía importante para ir siguiendo durante la cursada. Otro de los documentos que están recibiendo es el acuerdo pedagógico, ahí también de alguna manera intentamos expresar cuáles van a ser las condiciones en las cuales vamos a cursar, la modalidad virtual, lo que se pretende, lo que se espera de cada uno de ustedes en cuanto a los trabajos, a la participación y demás aspectos que hacen a la cursada. Y el tercer documento que es propiamente la primer clase de este curso que toca el tema del Estado, ¿no? Algunas miradas y diferentes perspectivas sobre el Estado y una propuesta para pensar el Estado desde una perspectiva particular. Simplemente a modo de mención, vamos a decir que las clases se van a estar publicando todos los martes, tanto por el aula virtual como en el grupo de WhatsApp. Vamos a incorporar la clase y la bibliografía ampliatoria. Hemos pensado las clases en esta ocasión como clases autosuficientes, es decir, se van a encontrar con un archivo PDF que contiene la clase, es un archivo, podríamos casi llamarlo multimedia, porque van a encontrar ahí enlaces a material de videos, de notas periodísticas, artículos de internet, bueno, una serie de recursos que son de alguna manera los que componen esa parte teórica de la clase que estamos presentando cada semana. Y digo que es autosuficiente porque en realidad lo que hay que leer cada semana es esa clase, visitar esos materiales que proponemos, y la bibliografía que va como ampliatoria, que va a estar también incorporada al aula y también la van a recibir por WhatsApp, básicamente lo que hace es profundizar el análisis de algún aspecto de esa clase. Ustedes, si leen tanto la clase como la bibliografía ampliatoria, van a ver que hay largas citas a veces de esos materiales en la propia clase, es decir, aquellas partes más sustanciales del texto, por lo menos aquellas partes que nosotros consideramos más importantes, están incorporadas en la clase como para que entonces con la lectura de ese archivo único ustedes puedan seguir el curso sin mayores dificultades. Además de tener la clase publicada todos los martes, también vamos a proponer todos los viernes en un horario que definiremos en estos días, un encuentro a través de una videoconferencia. Vamos a utilizar la plataforma Jitsi y ahí ustedes van a encontrar en el plan de trabajo un pequeño enlace a un video que cuenta de alguna manera o explica un poco cómo se utiliza la plataforma. No obstante, es algo muy sencillo que pueden hacer desde la computadora, desde una tablet o desde el teléfono. Y la idea es que ese encuentro, que va a durar no mucho más de 1 hora
y que se va a hacer, como decía, todos los viernes en un horario a definir. Está pensado para que nos podamos encontrar, para que podamos de alguna manera compartir algo de esa lectura que se hizo en esos días, algunas dudas, algunas ideas que vayan surgiendo y que también podamos tener ese contacto un poco más persona a persona, aunque sea de manera virtual, pero nos parece que puede ser un momento enriquecedor. Y pensando en que sea un momento de este tipo, es que también vamos a hacerlo no solo con nuestro grupo de estudio, sino que va a haber dos grupos de estudio juntos. El grupo del profesorado de nivel inicial, en el cual trabajamos con Julián Taboada, y también con el grupo de historia, que en ese caso me toca dictar el espacio solamente a mí. Pero bueno, la idea es que nos juntemos ambos grupos que estamos transitando el mismo espacio curricular. Otra cuestión para agregar con respecto a lo que vengo comentando tiene que ver con la forma de aprobación. Esto lo van a encontrar en el acuerdo pedagógico, ¿no? Siempre una de las primeras preguntas es cómo se aprueba. Yo siempre recomiendo mejor pregunten qué puedo aprender antes que cómo se aprueba. Pero bueno, sabemos que la acreditación es importante y que de alguna manera ustedes están en un camino que tiene que ver con la obtención de un título y por supuesto entonces es importante también poder acreditar el espacio. Lo planteamos, como hemos planteado ya en otros espacios, que sea con la posibilidad de promocionar directamente. Ustedes saben, para poder promocionar hay que tener un promedio de 8, en este caso en 2 trabajos prácticos que son los que vamos a plantear durante la cursada. Y aquellos que no logren esa calificación de 8 en los 2 trabajos prácticos por diferentes motivos, bueno, si superan la nota promedio de 6, ¿no? Es decir, un 6 en cada uno, o un 6 o más, o en cada uno de los trabajos, tendrán la posibilidad de acceder a la instancia de final. Entrando un poco más específicamente a la tarea que nos toca, digamos que el campo de las políticas educativas, como campo de estudio, como objeto de estudio, tiene una mirada en general multidisciplinar. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, como pasa con la mayoría de las cuestiones sociales, no nos alcanza una ciencia, una materia específica para poder abordar el objeto de estudio. En este caso, los 2 campos de estudio más importantes que suelen tomarse para analizar las políticas educativas son, por un lado, los conocimientos que provienen de la ciencia política, y entonces ahí aparece muy fuertemente toda la cuestión que tiene que ver con el Estado, con las formas de gobierno, con lo legislativo y algunas otras cuestiones como los programas políticos y las políticas públicas, básicamente. Y el otro gran campo de estudio es el de las ciencias de la educación, básicamente porque como la política pública que nosotros abordamos más fuertemente tiene que ver justamente con esa política educativa, bueno, la educación tiene ciertas particularidades que impiden que sea analizada como otra cosa, ¿no? Es decir, así como si habláramos de políticas de salud, deberíamos no solo pensar en aquellos conocimientos políticos para poder desarrollarlas, sino también en el conocimiento específico de la medicina. En el caso de las políticas educativas, el conocimiento que nos brindan las ciencias de la educación, la pedagogía, la didáctica, el currículum, bueno, ahí tenemos una variedad importante de ciencias de la educación, entre las cuales también podríamos incluir a la historia de la educación propiamente dicha, materia que la mayoría de ustedes ha cursado y que van a ver que tiene una relación muy íntima con lo que vamos a estar viendo. Y también podríamos pensar en la sociología de la educación y algunas otras ciencias sociales más, la economía. Van a ver que muchas veces nos encontramos hablando de economía cuando pensamos en modelos de estados benefactores, cuando nos planteamos la idea de las políticas neoliberales. Bueno, vamos a estar también recurriendo a muchos elementos de las ciencias económicas y demás. Entonces, bueno, ese es un poco lo que nos trae
este espacio de políticas educativas, ¿no? Una mirada multidisciplinar desde diferentes ciencias sociales, haciendo en la primera parte de la materia un especial énfasis en las ciencias políticas, siempre con el hilo conductor de la historia y, por supuesto, también con las ciencias de la educación como protagonistas. Bueno, no quisiera extenderme mucho más, pero hay dos cuestiones que me gustaría resaltar antes de terminar. Una de ellas la van a encontrar muy claramente expresada en la fundamentación del espacio, pero prefiero repetirlo aquí y dejarlo quizás como resaltado para que nos quede muy en la mente, muy presente mientras vamos abordando la materia, y que tiene que ver con lo que podríamos llamar la dimensión epistemológica, ¿no? Ustedes saben que la epistemología estudia las formas en las cuales se conoce, ¿no? Las formas del conocimiento. Y para pensar las políticas educativas, nosotros pensamos que la forma de acceder a ese conocimiento tiene que ver con el análisis de tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones que siempre debemos tener presentes cuando vamos avanzando en las lecturas. Una de las dimensiones importantes para tener en cuenta tiene que ver con la relación entre lo particular y lo general, ¿no? Entre la política educativa como macropolítica, como algo general, y la micropolítica, o esa política que se da, esas relaciones que se dan dentro del aula y dentro de las instituciones y que nos ocurren a nosotros como docentes. Hay entre la macro y la micropolítica, entre las grandes decisiones de los sistemas educativos y de lo que a nosotros nos ocurre en las instituciones, diferentes tipos de relaciones que tienen que ser analizadas. Después, otra dimensión importante que ya la mencionamos también y que tiene que ver con la historia son las relaciones entre pasado, presente y futuro. Nosotros planteamos desde el principio en Historia de la Educación que buscábamos entender el presente a partir de la comprensión del pasado y para de esa manera poder construir mejores futuros posibles. Bueno, siempre que estamos hablando de política educativa estamos mirando lo que nos sucede en el momento, vamos a buscar el pasado, a ver en qué momentos y de qué manera se empezó a desarrollar determinado proceso o cuáles fueron las experiencias del pasado exitosas y cuáles no. Y para ello utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alcance con la idea de poder pensar, poder tomar un posicionamiento para pensar el futuro, para construir el futuro, ¿no? Entendiendo que la realidad es una construcción social y que esa construcción se va haciendo día a día y en la cual nosotros tenemos mucho que decir cada vez que entramos al aula, cada vez que entramos a la escuela, cada vez que entramos al instituto. Por lo tanto, esa es otra dimensión que siempre vamos a tener presente. Y una tercera dimensión, que son las relaciones establecidas entre los proyectos hegemónicos, aquellas miradas que logran imponerse por sobre el resto de las opciones posibles, pero también siempre poniendo un ojo en las resistencias. Sabemos que nada en las sociedades, pero tampoco nada en los sistemas educativos, se acepta de manera pasiva. Y que no existe una hegemonía que sea absolutamente suturada, que sea absolutamente monolítica. Toda hegemonía tiene fisuras, bordes, pequeños intersticios por donde las resistencias aparecen y permiten hacer interesantes experiencias. Incluso desde esas pequeñas experiencias muchas veces vienen algunos cambios importantes. E incluso en esas experiencias alternativas puede estar la semilla de la futura hegemonía. Nosotros y nosotras tratamos de construir hegemonía a partir de aquello que pensamos que es válido y que es ético, y lo hacemos entonces con esa intención de que nuestras miradas, esas miradas que vamos construyendo entre todos, puedan en algún momento ser una mirada para compartir en términos de sociedad y para poder trabajar juntos en términos de sociedad. Entonces, bueno,
ese es otro tipo de relaciones a los cuales vamos a estar bien atentos. La segunda cuestión que quería destacar es que si bien en algunos momentos, o en muchos momentos quizás, parezca que el espacio, la materia, la asignatura es demasiado teórica, nosotros tratamos de pensarla desde un lugar de relación entre teoría y práctica que, como bien sabemos, siempre es conflictiva, siempre es compleja. Nosotros sostenemos que la teoría y la práctica tienen una relación que podríamos llamar dialéctica, de complementación, en donde la teoría no es algo dado de una vez y para siempre, algo cerrado, sino que son ideas, son posturas, son miradas que nos dan herramientas para ir a la práctica, pero cuando vamos a la práctica muchas veces encontramos que esas herramientas no funcionan del todo, se nos queman los papeles, aquel que escribió o aquella que escribió la teoría quizás hacía demasiado que no pasaba por el aula, o el aula ya es demasiado diferente a el momento en que fue escrita determinada idea, determinado pensamiento, con lo cual esto nos obliga a nosotros a hacer una evaluación, hacer una reflexión sobre esa práctica que tenemos y empezar a modificar la teoría. Esas teorías que fuimos aprendiendo tenemos que reformularlas, readecuarlas para nuestra situación, para nuestro contexto, y entonces en esa relación dialéctica de la teoría a la práctica y de la práctica nuevamente a la teoría es como vamos construyendo nuestras ideas sobre la educación. Por eso, si bien muchas veces parece que estamos hablando de teoría, nosotros siempre estamos tratando de ver cómo esas teorías se pueden contrastar con la práctica que tenemos y entonces a partir de ahí ver qué ajustes podemos hacer. Porque en definitiva, el propósito fundamental de este espacio, como de algunos otros espacios que tienen que ver sobre todo con la formación general de los estudiantes, tiene que ver con la construcción personal que cada uno de ustedes tiene que hacer de un posicionamiento ético, político y pedagógico, que es aquel que les da el basamento, las ideas, los fundamentos para desarrollar su tarea cuando les toque estar en las aulas. Nada más triste que preguntarle a un docente por qué está haciendo lo que está haciendo y que el docente no sepa qué contestar. O que conteste algo así como, bueno, siempre lo hicimos de esta manera, acá se hace así, y la verdad que no sé, pero me pareció que podía andar. Bueno, nosotros pretendemos que los docentes del siglo XXI sean docentes que tengan absolutamente claro cuáles son los sentidos, sobre todo eso, cuáles son los sentidos con los cuales desarrollan su tarea y los porqués y los paraqués de esa tarea que llevan adelante. Esto no quiere decir que vamos a tener la verdad, ni que vamos a hacer siempre las cosas bien. Lo que quiere decir es que estamos reflexionando sobre esto que hacemos. Improbablemente nos equivoquemos mucho, pero esas equivocaciones servirán para empezar a reformular entonces esas ideas, ese posicionamiento que hemos ido construyendo, porque es una construcción permanente que no termina nunca. Algún teórico por ahí dice hasta el día que nos morimos. Bueno, básicamente es eso, ¿no? Seguimos construyéndonos como personas y en este caso particular seguimos construyéndonos como docentes todo el tiempo, en cada experiencia, en cada vivencia que tenemos dentro de las aulas. Por eso, un poco el propósito general de este curso tiene que ver con brindar herramientas para ir formando ese posicionamiento ético, político y pedagógico, que no sea dogmático, que sea crítico, que sea abierto a la mirada de los demás, que sea capaz de autocuestionarse y autocriticarse para poder mejorar. Ese es un poco el espíritu que le imponemos a este espacio y esperemos que puedan aprovecharlo de esa manera. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulos, les invitamos a leer la clase número 1. En esta clase se van a encontrar básicamente con dos miradas tradicionales sobre el concepto de Estado, sobre la idea de Estado,
la mirada liberal y la mirada marxista. Se van a encontrar también con una idea superadora en términos del concepto de Estado, básicamente con los aportes que hacen Guillermo O'Donnell y Oscar Oslak para pensar de una manera más dinámica al Estado y no tan esquemática como por ahí en las dos miradas precedentes. Después van a ver un breve recorrido de diferentes etapas del Estado-Nación moderno. Recuerden que cuando nosotros hablamos de Estado, siempre vamos a estar trabajando al Estado-Nación moderno, al Estado burgués capitalista. Bueno, podríamos llamarlo de varias maneras, pero básicamente estamos hablando del Estado durante los últimos 300 años, del Estado desde la Revolución Francesa para acá. Es decir, este Estado capitalista que va a pasar por diferentes etapas, una primera etapa liberal, después en un momento determinado van a aparecer los estados que llamamos benefactores y en un tercer momento los estados neoliberales. Bueno, ahí vamos a ir viendo las relaciones que se dan en diferentes etapas de este Estado con la educación, con los sistemas educativos. Vamos a tratar de indicar algunas de las relaciones que se dan entre la sociedad y la educación en cada uno de esos periodos. Y también vamos a realizar una breve semblanza de las características de la sociedad en la cual estamos viviendo, ¿no? Es decir, recorremos este camino de los diferentes periodos del Estado y vamos a ver que esto se va a repetir en las tres clases primeras. Las tres primeras clases van a tener una periodización bastante similar, recorriendo desde diferentes lugares estos distintos momentos del Estado moderno, pero esta primera clase particularmente trata de dejar una semblanza, una idea de cómo es la sociedad en la cual estamos viviendo, bien diferente a la sociedad de los estados benefactores, bien diferente a la sociedad de los estados liberales, incluso diría yo con algunas diferencias importantes con relación a la aparición de los primeros estados neoliberales, con lo cual es importante también que podamos ver esta mirada que nosotros proponemos sobre la sociedad actual y que podamos contrastarlo con nuestras propias realidades y decir, bueno, estoy de acuerdo en que la sociedad hoy es más o menos así o no lo es, o me puse a pensar si la sociedad es de esta manera o esta explicación de la sociedad me da alguna respuesta o me surge alguna pregunta o me sugiere alguna pregunta con respecto a las cosas que me van pasando diariamente. Bueno, ese es un poco el ánimo de esta primera clase. Les invitamos a leerla, a recorrerla y nos estaremos encontrando, sobre todo como canal de comunicación rápido y ágil en el grupo de WhatsApp, y el viernes ya empezaré ahí a fogonear por el grupo de WhatsApp también para poner un horario y poder juntarnos entonces en una videoconferencia a través de Jitsi. Nada más por ahora, les dejo un abrazo grande y espero que tengan la mejor de las cursadas.